primordiales. Yo podría incluso, la dieta materna podría también considerarse como un factor de riesgo para ser asmáticos. La eclampsia, la prematuridad, ¿no? En un nivel de evidencia bajo. Entonces, todo lo que es factores ambientales, ahí está en la industria, ¿no? La contaminación ambiental, algunos fármacos, antiácidos, antibióticos, algunos ácaros, el moho que está en el ambiente. El paciente lo nota, el paciente viaja aquí y allá, me dice, doctora, cada vez que voy aquí no va mal. Cada vez que voy a la casa de mi abuelo porque tiene gatos me pongo mal. Cada vez que entro a algún ambiente y siento ese golpe de humedad y hay goteras, el paciente lo nota, todo eso es ambiental. Algunos otros factores químicos, ¿no? Algunos de ellos la aspirina, algunos antibióticos, algunos alimentos que también, una dieta, la dieta del asmático. ¿Cuál es la dieta del asmático? No existe una dieta universal. Cada paciente hace su alergia. Yo puedo tener alergia a los nueces, alergia a la leche, alergia al huevo, alergia a los chocolates, alergia. No hay una regla universal. Cada paciente va a identificar. Hay pacientes que no les permiten comer como alimentos procesados. Claro, los pediatras, que no coman naranja, chocolate, ningún dulce ni nada, pobre niño ahí encerrado. En realidad, cada niño, cada paciente es un individuo único en la vida y cada dieta lo hace así. No hay una regla universal, lo que sí no se puede tomar son gaseosas y muchos preservantes, ¿no? De repente chisitos, esas cosas lo tiene que descubrir el organismo. De repente tolera una marca de yogur, la otra marca de yogur no, igual en algunos medicamentos de repente es el excipiente lo que nos hace, no hay una regla universal. Y los pacientes, incluso las picaduras, nos hacen un shock anafiláctico, edema de la vía aérea, broncoespasmo. ¿Sí? Igual todo lo que es industria, como les decía, todo lo que tiene partículas y olores, porque los que usan esmaltes, pinturas, pintores, los que son peluqueros también pueden tener riesgo a los olores. Una vez que nosotros tenemos ese factor de riesgo, esa predisposición de ser asmático, que puede estar dormida durante muchísimos años y en algún momento despertar, va a depender de los alérgenos, de la polución, que va a estimular el epitelio respiratorio y la vía aérea. Ese epitelio respiratorio y la vía aérea del paciente, recuerden que es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células GLO y todo, ¿no? Se va a destruir y se va a poner anárquico. Ese epitelio está dañado, pérdida de las células ciliadas, secretoras, hipertrofia de las células GLO, cambios estructurales que van a estimular, van a liberar mediadores inflamatorios y además estimular las células inflamatorias. El músculo liso también se hipertrofia, hiperplasia, cambios de estructura. Por eso decimos que el paciente asmático remodela, ¿Qué quiere decir la remodelación? En este cambio estructural que se va a producir, como una herida, pues, ¿no? Yo la pelo, la sigo pelando, la piel nunca me va a quedar igual, ¿no? Me va a quedar con una alteración. Y esa alteración puede estimular, como lo vamos a ver en el camino, la fibrosis pulmonar. La remodelación es un tipo de fibrosis pulmonar. Yo puedo ir a la obstrucción crónica, incluso al EPOC, puedo ir al EPI, porque ya tengo si mi membrana alveolar intersticial mide 0.3 micras, en el asma me dirá 1 micra, ya tengo una alteración y un engrosamiento de la membrana de difusión. Puedo hacer los ROS, estimular a los mediadores ROS inflamatorios y hacia la vía del cáncer, ¿no? Entonces, los procesos inflamatorios crónicos, por estos cambios estructurales, me pueden determinar alguna otra remodelación alveolar, ¿no? Entonces, por eso le hacemos entender al paciente, señor, si usted tiene síntomas, use su medicamento, porque a la larga va a remodelar. El problema no es pues cuando tengo 20, 30, 40 años. El problema será a los 70, 80, 90 años. Ahora somos más longevos. Células endoteliales, también las células endoteliales se activan, participan en el reclutamiento de otras células y expresión de mediadores de adhesión.
los fibroblastos y los miofibroblastos. Estas son las células inflamatorias del EPOC. Las células inflamatorias del EPOC van a ser los linfocitos TCD8 y los neutrófilos. En el asma, los linfocitos TCD4, los mastocitos, los eosinófilos, ¿no es cierto? Y también la activación de los nervios colinérgicos de la vía aérea, que nos van a producir ahí tiene que ver la fisiopatología del asma de estrés. Yo me estreso y me cierro, yo me asusto y me cierro, yo tengo una sorpresa o entro. Es muy frecuente en algunos pacientes que se asocian a esos síndromes de ansiedad, donde entran a lugares cerrados y piensan que no hacen, y ellos pueden hacer un poco de broncoconstricción y en el otro caso hiperventilar y desvanecerse, ¿no es cierto? Las células inflamatorias, los linfocitos T. Ahí soy T2, soy del endotipo T2 o no T2. ¿Recuerdan que los endotipos del asma eran dos? Los linfocitos T, los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, porque tengo asma eosinofílica, asma neutrofílica, y eso se llama asma granulocítica o no granulocítica, o pausigranulocítica, ninguna de las dos, a predominio de ninguna de las dos células. Células dendríticas, macrófagos, células pulmonares neuroendocrinas, todas estas células van a ser estimuladas por un daño epitelial, virus, tabaco, contaminación, el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, que van a activar las células mediadoras de inflamación y todas las células per se van a participar. ¿Y por qué es importante identificar? Porque yo si tengo hiperliberación de neutrófilos, eosinófilos y leucotrienos, yo le voy a dar un antileucotrieno a mi paciente. Si tengo interleuquina 4, interleuquina 3, interleuquina 5, mis dianas terapéuticas ahora son las interleuquinas, esos son los biológicos. El benralizumab, el omalizumab, el tezelizumab, van a actuar a través de esta cascada de inflamación. Yo puedo actuar a través de la interleuquina 4, la interleuquina 13 y evito la cascada de inflamación que no va a llegar pues a los procesos inflamatorios en sí. Igual, otras moléculas más importantes en esta fisiopatología del asma, la activación de las quimioquinas, cistenileucotrienos, citoquinas inflamatorias, ya identificadas porque muchas de ellas ya tienen un biológico. La interleuquina 4, 5, 13 tienen sus biológicos que nos van a permitir limitar esa cascada inflamatoria. Igual, nosotros hacemos la prueba de provocación del asma con la histamina, nebulizamos al paciente con metacolina, histamina, le producimos un broncoespasmo cerebral y lo mandamos a la UCI al paciente. No hacemos pruebas de provocación del asma, ¿no es cierto? El óxido nítrico es un potente vasodilatador y lo podemos medir a través del feno en los pacientes que tienen hiperexpresión de óxido nítrico, las prostaglandinas, son moléculas que van a participar en la fisiopatología del asma. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo, digamos atopía de niño, rinitis, cada vez que tengo gripitos, me cierro y empiezo a silbar sobre una historia clínica, le voy a aplicar la prueba para confirmar el diagnóstico del asma. Y la prueba es la espirometría. Le hacemos espirometría y la espirometría es positiva cuando es un patrón obstructivo con respuesta completa al vasodilatador. ¿Y cómo lo vamos a leer el patrón obstructivo? Ese patrón obstructivo lo vamos a ver. La espirometría es una prueba de comparación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo soplo yo? La espirometría es una maniobra, es una evaluar mecánica, entrada y salida de aire. Tomo aire y soplo con fuerza. Eso se llama capacidad vital forzada. Tomo aire. Después de una máxima inspiración, los que han visto, ¿no? Pues ustedes están sentados, ustedes tienen que analizar hasta cómo hace la espirometría el paciente, ¿no? Tomo aire y luego soplo con fuerza. Eso se llama capacidad vital forzada. Después de una máxima inspiración, la máxima expiración es la capacidad vital forzada. Forzada porque hay que hacer un esfuerzo, porque tenemos capacidad vital lenta. Yo puedo hacer... Pero para medir obstrucción tiene que ser forzado. Y largo tiempo, por lo menos 6 segundos. Sobre el BEP-1, sobre el FBC me va a pautar obstrucción
en comparación con el límite inferior de que hay unas tablas. Todos los equipos tienen las tablas, me van a decir cuál es mi límite inferior y yo lo comparo. Soy obstruido. Además le voy a hacer la prueba de broncohidratación, le voy a dar salbutamol, 400 microgramos por protocolo, y le hago 15 a 30 minutos después la prueba y veo si revierte. Si revierte, mi paciente es asmático. ¿Y cuando digo que hay reversión? Más del 12%. Cuando aumentaba 12% o 12% y 200 mililitros. y 12% y 200 ml. Tanto el BEP-1, el volumen expirado forzado del primer segundo, como la capacidad vital forzada. Pues le doy inhalador y revierto totalmente. Ese paciente no tiene dudas, es un asmático. Ya no lo dudo, le doy el tratamiento según su escala de control del asma. El problema es cuando es negativa la prueba. Tengo que hacer una prueba de provocación, metacolina, ejercicio, etc. Si no me sale nada y no puedo hacer otros estudios complementarios e incluso mandarlo con un diagnóstico alterno. No todos los pacientes silban. No todos. A ver, 5 causas de silbido, ¿verdad? 5. ¿Qué silba que no es asma? Ya, siempre, ¿por qué? A ver, respira. Responde. A ver, pensando. Ya, yo anafilático. Ya, esa es causa. Ya. Silba que no es asma. Obstrucción bronquial, ya, por cuerpo extraño, NM, compresión intrínseca. ¿Qué silba que no es asma? A ver, ¿qué más? Si no es EPOC, es EPIC. EPIC también silba. ¿Qué más? Lo que van a exponer el siguiente grupo. Bronquiectasias. Van a exponer, ¿qué más? Falla cardíaca, el reflujo. No todo lo que sirve es asma. Hay pacientes que tienen tos, sibilantes, disnea, episodios episódicos de predominio diurno, algunos de predominio nocturno, de solo con el ejercicio. Si me levanto 6 de la mañana todos los días, voy a correr y a la vía externa como ahí es, ¿no? Se me cierra. Y después un día estoy bien. De repente solo cuando me recuerdo que tengo reflujo, no sé. El reflujo es tan dañino al cuerpo que va a producir asma, EPOC, EPIC, cáncer, ¿no? Y todo daño es esofagitis por reflujo con NM, ¿no? Ahora tenemos muchísima incidencia de NM, pues porque ahora hacemos más diagnóstico que no hacíamos antes. Sobre una historia clínica, para el diagnóstico, sobre una historia clínica, yo voy a aplicar mi tabla, tengo un montón de algoritmos para hacer el diagnóstico de asma. No se distraigan, están viendo asma el cuadro. Causas de sibilancia. Ya, a ver, léenos. ¿Qué dice? A ver. Estamos hablando de que si la neumonía puede generar. Claro, cuando la neumonía produce obstrucción y compresión de un bronquio, pero por el mecanismo de contención sí puede. ¿Cuántas veces han llegado los jóvenes en falla cardíaca congestiva y los han nebulizado, les han dado corticoide, entonces la falla estaba peor, no rompía el espasmo, nos llama y todo con su ingurgitación? Esos son sus criterios de Framingham, facilito, no se usan, pero sí nos ayudan. No tiene ortopnea, tiene edemas, tiene infiltración yugular, congestión en alas, entonces un poquito de diurético y se soluciona el problema, ¿no es cierto? Otra causa de silbido. ¿No? Ya. Entonces, a mi paciente le voy a hacer una espirometría, voy a ver la reversibilidad. Si es reversible y obstructivo, me quedo ahí, no le hago más estudios. Ahora tengo que saber, ¿es eosinofílica o no eosinofílica? ¿Por qué? Porque el tratamiento lo voy a dirigir en base al endotipo del asma, ¿no? Si no revierto, yo voy a hacer la variabilidad. Entonces agarro el flujómetro y le digo, señor, va a soplar todo el rato y veo cuánto es la variabilidad en la mañana, en la tarde
hago como una fórmula y saco mi variabilidad. ¿Estamos, cierto? Mi variabilidad es una formulita que yo puedo hacer. ¿Cuánto tengo el flujo expiratorio forzado de la mañana menos el de la tarde? Hago mi fórmula y hago mi variabilidad. O, si no tengo flujómetro, el paciente no tiene, no se quiere comprar, entonces voy a darle corticoidina a las 4 semanas. Y después de 4 semanas le hago otra espirometría y veo ahí el cambio. Un tratamiento de 4 semanas. O lo voy a llevar a las pruebas de provocación con histamina, metacolina o del ejercicio. O voy a hacer mi algoritmo para el asma. Eso de la lectura de la espirometría lo vamos a ver en la siguiente clase como un ejercicio de espirometrías. Ya le diagnostiqué asma a mi paciente. Ya tiene síntomas crónicos, le he hecho su espirometría. A ver, ¿una espirometría normal descartaría el asma? No, no descartaría el asma. Por lo tanto, aún con espirometría normal, si el paciente ronca, silba, cuando se enferma 3 veces al año, es recurrente, se va y aparecen los síntomas, la espirometría sale normal, el paciente es atópico, basta que yo tenga esa clínica y le puedo decir asma alérgica, aún con espirometría, radiografía normal, obviamente, ¿no? Lo estratifico ahora. Y le pregunto, en las últimas 4 semanas, señor, ¿usted ha tenido síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación de la actividad física, ha necesitado usar su salbutamol, cómo va su función pulmonar? Estas 4 preguntas, la guía de las Messigina, por el GEMA, que es la guía española, están sacados tanto del GINA como del GEMA, ¿no? De las sociedades. Por ejemplo, es de descarga libre, cada año se actualiza, es de descarga libre. Entonces le pregunto, en las últimas 4 semanas, señor, ¿cómo ha estado? Y según la frecuencia de síntomas, basta 2 síntomas al mes para que yo considere que está parcialmente controlada. O que tenga más de 3 características juntas y que sea más de 2 días al mes, interdiario, o la última semana diario. Ya pasó al nivel no controlado. No tengo ningún síntoma, solo cuando hago ejercicios rara vez si no me exacerbado, es probablemente bien controlado. Yo utilizo el SABA a demanda. O corticoidinolado más formoterol, ¿no es cierto? Y en base a la gravedad, yo también puedo clasificar mi asma en intermitente, de vez en cuando, sus episodios, o asma persistente. Persistente leve, persistente moderado o persistente grave. El persistente grave es el que tiene síntomas todos los días y además tiene limitación de la actividad física, que lo va a limitar. Me exacerbo, mi función pulmonar está muy baja, mi variabilidad está muy alta, ¿no? Y lo voy a catalogar como un asma grave, y este asma grave ya va a ir al escalón 5 o 6 del GEMA o el 5 del asma, donde ya no solamente le doy corticoidinolado, sino le doy todo lo que tengo, ¿no? Al paciente. Entonces, en base a síntomas, ¿cuánta frecuencia de síntomas tengo? Despertares nocturnos, necesidad de usar salbutamol. Hay gente que termina un canister de salbutamol en una semana, en 2, 3 días, cuando se acaba rápido. Peor si soy una personalidad limítrofe, porque los de las personalidades que tienen trastornos o no tienen percepción, un TDAH, un autismo, no percibo mis síntomas, no percibo mi desaprobación, o maximizo mis síntomas y puedo abusar de los SABAs. La interferencia con la actividad normal, la frecuencia de las exacerbaciones, el BEP medido por la espirometría, la variabilidad medido por la flujometría. Entonces, en base a eso, yo tengo que ver cómo van mis niveles de control de las. Además de eso, tengo que saber si hay algunos otros factores externos, otras condiciones como la obesidad, el embarazo, la rinosinusitis, el reflujo, mi condición de alergia. De repente yo soy alérgico al gato y estoy todo el día con el gato. ¿Cómo me voy a curar? No identifico mi alergia, pero mi injuria está ahí, está activando mis células de inflamación. No cuchicheen, chicos, porque me distraen. ¿Qué hora es? 6, 3. 6 y 5. Sí. Ya, nos quedamos ahí entonces.